Del versículo 12 al 14 probablemente. Vamos a leer unos versículos ahí para comenzar en esta mañana. Gloria al Señor. Dice la Biblia en Hebreos capítulo 5, 12. Podemos leer del 11 en adelante para que te tome el párrafo completo acá. Acerca de esto, hermanos, mucho que decir. Tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Gracias por esta palabra, Señor. Bendice esta palabra, bendice mi vida, úngeme con tu Espíritu Santo. Pero también que el Espíritu Santo unja a cada uno de los que están acá y reciban esta palabra y que quede implantada en su corazón para el crecimiento espiritual, Señor, en el nombre de Jesús. Yo declaro tu victoria, tu bendición, tus milagros sobre cada situación de mis hermanos y de la iglesia en este lugar, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El título de este pasaje en las Escrituras dice advertencia. Hay una advertencia contra la falta de madurez. En realidad no voy a hablar tanto de la madurez ni de la falta de la madurez. Voy a hablar de algunos factores, ¿verdad?, que nos hacen crecer. Algunos factores en las Escrituras que nos hacen crecer. Pero sí este texto habla aquí, hermanos, de la falta de madurez y tiene que ver con la falta de crecimiento, ¿verdad? Porque dice, porque debiendo ser ya maestros. Aquí el apóstol Pablo está, no es Pablo, creo que es Lucas, no se sabe el autor de Hebreos, pero en cierta forma, hermanos, está haciendo como una reprensión a aquellos que hacían muchos años que habían creído en el Evangelio, que eran creyentes en el Evangelio, pero en el lugar de estar enseñando la palabra, ¿verdad?, estaban volviendo, tenían que recibir las primeras cosas como un niño. Ustedes saben que un niño toma una mamadera, toma la leche, porque es niño, es el primer alimento que se le da, pero de a poco ese niño va creciendo hasta comer algún alimento sólido, ¿verdad? Y cuanto más adulto puede comer otro tipo de alimentos y demás, porque es lo que requiere el organismo de esa persona que va desarrollándose, come más, come otro tipo de comida, come comida más sólida, ¿verdad? Y necesita ciertas vitaminas y demás. Entonces es el orden natural de la vida, ¿verdad? Ahora, cuando somos niños, uno se alimenta como niño, ¿verdad? No va a ser como alguien que le daba caldo de poroto a un niño recién nacido y le destrozó el hígado, ¿no? Entonces, hay cosas que no puede comer un niño, pero sí un adulto, ¿verdad? Entonces, hermanos, yo quiero hablar en esta hora de algunos factores que nos hacen crecer. En primer lugar, hermanos, porque Dios a nosotros nos ha sacado de la esclavitud, ¿sí o no? Nos sacó de la esclavitud, dice la Biblia. Ahora somos libres. Entonces, no hay cadenas que me puedan atar,
No hay pasado que me pueda atar, no hay presente que me pueda atar. Yo soy libre por Cristo. Y dice la Biblia que yo debo olvidar lo que queda atrás y extenderme hacia lo que está delante. O sea, habla de que ese pasado no te retenga, que ese pasado no te estanque, que ese pasado no te ate, que ese pasado no te esclavice, ¿verdad? Todo lo malo o incluso lo bueno del pasado, pero generalmente se refiere a lo malo que estanca a la gente. Sí, porque yo en el pasado, sí, porque en el pasado me pasó esto, sí. El Señor dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante. Yo tengo un plan para ti, pero está de aquí hacia adelante. No mires hacia atrás, porque todo lo de atrás ya quedó atrás. Y todos los pecados y los fracasos y lo malo y lo bueno ya quedó atrás. ¿Verdad? Ya te perdoné, te limpié y te hice libre de ese pasado. Ahora tenés que extenderte a lo que está adelante. Mirar hacia adelante. En cierta forma avanzar. En cierta forma crecer. En cierta forma madurar. Amén. Es eso lo que Dios quiere. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, hermanos, salió siendo esclavo por muchos años. Algunos dicen que no fueron 400 años, y si se saca la cuenta no fueron 400 años, pero dicen que 400 años estuvo oprimido en Egipto y todo lo demás. Entonces había una mentalidad de esclavos. El esclavo, hermanos, necesita ser libre, pero le cuesta ser libre. Tiene que sacar ese chip de esclavo que por tantos años, ¿verdad?, viviendo bajo una esclavitud, bajo una opresión, que terminan creyendo que esa es la vida. Ahora el Señor a nosotros, hermanos, nos ha hecho libre. Entonces todo lo que nos sucedió en el pasado no quiere decir que tiene que repetirse durante toda nuestra vida. Dios muda nuestra historia, Dios cambia nuestra historia. Y Dios nos da un propósito, y en ese propósito nos hace crecer y vivir en libertad. Soy nueva criatura. Amén. Lo declara la Escritura. Amén. Realmente sentimos que somos nueva criatura o somos los mismos de antes. Bueno, hermanos, la Biblia dice que si estamos en Cristo, todas las cosas son hechas nuevas. Amén. Ese pasado tenemos que dejarlo atrás, hermanos. Si no, no vamos a ser libres. Ustedes saben que Israel, cuando fue liberado de Egipto, fueron liberados físicamente. O sea, Dios abrió el Mar Rojo, pasaron en seco, fueron libres de toda esa opresión y del faraón y de la esclavitud. Fueron libres. Pero ellos llevaron esa esclavitud en su mente. En cierta forma llevaron el pasado en su mente, ¿verdad? Entonces ellos en algún momento querían volver a Egipto, querían volver a ese pasado. Eso dice la Biblia. Se acordaban de Egipto y de las cosas que comían en Egipto, pero no se acordaban que eran esclavos allí. Entonces ellos siguieron con esa mentalidad. Siendo libres, siguieron con una mentalidad de esclavo. Ahí hay un problema, hermanos. Por eso muchos perecieron en el desierto, murieron en el desierto, porque no le creyeron a Dios. No le creyeron que el Señor tenía algo mucho mejor para ellos. ¿Verdad? Entonces, en el momento de obedecer y de seguir su camino hacia la tierra prometida, hermanos, decidieron estancarse en el desierto y deambularon 40 años en el desierto. Y toda aquella generación murió en el desierto sin alcanzar lo prometido. ¿Por qué, hermanos? Porque no dejaron su esclavitud. El Señor los había hecho libres y tenía promesa y los cuidaba en el desierto, pero no habían abandonado esa esclavitud. Siguieron con la incredulidad y siguieron en desobediencia y perecieron. No hubo un crecimiento, hermanos. Murieron siendo esclavos. Salvo algunos como Josué y Caleb y la nueva generación que después conquistaron la tierra que estaba prometida ya. Pero esto nos enseña a nosotros, hermanos, ¿verdad? Hay una necesidad de cambiar el chip, ¿no?,
Después que nosotros recibimos a Cristo, ahora tenemos el ADN del Señor Jesucristo. Tenemos la presencia del Señor Jesucristo, tenemos la palabra del Señor Jesucristo, tenemos, hermanos, la sabiduría de Dios, porque la Biblia dice que ahora tenemos la mente de Cristo. Ya la mente del mundo, ¿verdad? Porque nosotros fuimos esclavos del mundo y esclavos del pecado y esclavos del diablo y andábamos en toda esa corriente, ya ese chip ahora no está más en nosotros. ¿Verdad? Está Jesucristo desde que lo recibimos en nuestro corazón. Así que tu pasado, hermanos, no te afecte. Si tu pasado te está afectando por algo, hay que despertar. Hay que cambiar el chip. Y hay que decir, bueno, hubo un tiempo de dolor, hubo un tiempo de fracaso, hubo un tiempo de muchas cosas malas, hubo tiempo de abusos, hubo tiempo de ataduras, hubo tiempo cosas muy malas y de tinieblas en el pasado, pero el Señor me liberó de eso. Él me perdonó, me sanó, Él restauró cosas y Él puso su presencia en mí, entonces yo soy libre. Amén. Amén. Una de las cosas, hermanos, que necesitamos para crecer es ser libre, pero en realidad, hermanos, quiero hacer referencia a algo importante. Nosotros vamos a hablar de un crecimiento espiritual. Necesitamos crecer, hermanos. No podemos ser niños. Tenemos que crecer. No, ya tendríamos que ser maestros enseñando a otras personas a crecer. ¿Entienden? Bueno, pero acá la Biblia dice, ¿verdad? Que dice de esta forma, ¿verdad? Que aún después de haber recibido ya la bendición, cuando ya tendrían que ser maestros, están necesitando nuevamente lo primero, empezar de cero nuevamente como un niño que empieza de cero, ¿no? Entonces es un poquito... Aquí en Efesios, ahora paso un poquito para Efesios 4:13, ya que lo tengo acá les quiero leer porque después ya no voy a entrar más en esto. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, para que no seamos niños, ¿verdad? Fluctuantes, cambiantes, ¿verdad? Llevados de acá para allá, ¿verdad? El versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Cristo. Tenemos que crecer en Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y bueno, hay otros versículos más que hablan de crecer, Jesús dice que crecía en estatura, crecía en gracia, en sabiduría. Hablaba de que Él, así como crecía físicamente, también crecía espiritualmente. Había un crecimiento. Ahora esta palabra no es para Jesús, esta palabra no es para aquel que está allá afuera, esta palabra es para que nosotros podamos crecer. Dios te ha llamado a crecer. Crecer también es madurar. Crecer significa que en algún momento voy a estar ayudando a otros. ¿Entienden? Que Dios te llamó para ayudar a otros, que Dios te llamó para ser testigos, que Dios te llamó para que seas importante, de mucho valor, para que seas un instrumento de bendición para otros y que enseñes a otros. Amén. Gloria, para eso hay que dejar de ser niños. Ahora, hermanos, si nosotros queremos crecer, hay algo indudable que nos va a pasar. ¿Está? Si nosotros queremos crecer espiritualmente, una de las cosas que nos va a suceder, y eso pasa en todas las áreas de la vida, no solamente en el área espiritual, sino pasa en el área de la familia, en el área matrimonial, en el área de padres e hijos, relaciones, en el área laboral.
¿verdad? Por todos lados sucede esto que les quiero comentar. Amén. Nosotros crecemos, hermanos, bajo presión. Crecemos si hay presión sobre nosotros. Si nosotros somos niños que al nacer nos dan todo y nos acobijan en todo y nos dan todo servido en la boca y que no nos pase nada y nos cuidan y nos sobreprotegen, entonces ¿qué presión va a haber sobre nosotros? Ninguna presión. Y si no hay presión, hermanos, no hay un crecimiento, no hay un desarrollo, no hay una madurez. Pero muchos de los que estamos acá probablemente salimos y crecimos en la vida bajo presión. Cuando digo bajo presión, bajo problemas de todo tipo. Situaciones adversas, difíciles, complicadas, a veces de familia, a veces de finanzas, a veces laboral, a veces problemas que surgió, alguna tragedia, lo que sea que nos afectó y sufrimos presión, pero esa presión a nosotros nos ayudó a desarrollarnos y a crecer, a defendernos en la vida. Amén. Y a no estar dependiendo de que papá, de mamá o de aquel que nos dé, que nos ayude y de pasar llorando toda una vida porque no tengo esto, no tengo lo otro, sino que aprendí, ¿verdad?, a ganarme la vida, a ganarme el pan o a ganarme un poquito de las cosas de la vida con mi propio esfuerzo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hubo presión. A veces la presión del hambre, la presión de la escasez. A veces la presión de un conflicto que no sabemos qué hacer, pero tenemos que buscar una salida, una solución. Y es ahí cuando comenzamos a crecer. Comenzamos a buscar oportunidades, a buscar salida, a buscar alguna solución. Entonces no nos quedamos quietos ahí sentados en un banco esperando que todo venga de arriba, sino que salimos en busca de esa solución. Y es ahí cuando crecemos. Y así pasa en el área secular, pasa en la vida, hermanos. Si no hay presión, no hay madurez. Si no hay presión, no hay crecimiento. Ahora, cuando el cristiano está bajo presión, hermanos, ¿qué es lo que sucede cuando hay presión sobre tu vida hoy siendo una persona de fe? Porque vimos lo que le sucedió a Israel bajo presión. Allí, hermanos, en el desierto pasaron por ciertas situaciones donde había una presión sobre ellos, le faltaba el agua, por ejemplo, y en el lugar, hermanos, de encomendarse a Dios y de creer en Dios, decidieron murmurar. O sea que bajo presión murmuraron de Moisés, murmuraron en contra de Dios, ¿entiende? Bajo presión, hermanos, nosotros tenemos que canalizar bien a quién vamos a dirigirnos y cómo vamos a dirigirnos. Entonces el cristiano, hermanos, muchas veces pasa por presión, somos presionados. La presión viene a veces bajo alguna amenaza de algún área de nuestras vidas, ¿verdad? Puede ser con un hijo, una hija, puede ser un problema matrimonial, puede ser un problema de finanza que afecta el hogar, que me preocupa, que no sé qué hacer. Eso es amenazas. Es una presión que viene con una amenaza, o a veces una enfermedad, ¿verdad? Que hay una preocupación cuando estamos enfermos. No sabemos qué pasa, no sabemos cómo solucionar. Los médicos a veces te fallan, no te atienden bien. Hay un montón de cosas y estamos bajo una presión. No sabemos, a veces falta recursos para esto, para lo otro, no sabemos. Eso es presión, hermanos. Estamos bajo presión. Ahora, si queremos crecer, hermanos, siendo creyentes bajo presión, tenemos que rendirnos a Dios. Rendirnos al Señor. Si estás bajo presión y te rendís al Señor, decís, Señor, yo no puedo, yo no sé, pero yo me rindo a ti, Señor. Yo me humillo delante de ti. Yo me arrepiento porque me equivoqué. Si esa presión te lleva a rendirte delante de Dios y decir, Señor, yo quiero hacer las cosas ahora a tu manera, porque toda la vida hice a mi manera, de mi forma, y no funcionó, Señor, yo me rindo. Y a veces, hermanos, cuando nos rendimos bajo presión,
¿verdad? Hay respuesta. Hay respuesta, hermanos. Cuando decimos, bueno, yo no puedo, no sé qué hacer yo, pero no me voy a desesperar, no me voy a enloquecer, me voy a rendir delante de aquel que me salvó, de aquel que me perdonó, que tiene un plan, que tiene propósito y que tiene recursos de todo tipo, hermanos. Cuando nos rendimos delante de Dios, nos humillamos delante de Dios, lo reconocemos y pedimos a Él ayuda y gracia, viene la ayuda, viene la gracia, viene el poder, viene la salida, hermanos. Bajo presión nosotros a veces nos quebramos. Hay un punto de quiebre en todos nosotros los seres humanos. Podemos ser muy fuertes, podemos tener mucha fe, hermanos, pero quiero decirle que tenemos debilidades, tenemos flaquezas, tenemos un punto débil. Yo no sé cuál es tu punto débil, pero cuando te tocan ese punto débil te quebrás, nos quebramos. Y a veces Dios permite que nos toquen el punto débil, hermanos, para que nosotros nos quebremos. Y cuando nos quebramos, ¿verdad? Cuando decimos, Señor, estoy derrumbado o derrumbada, el Señor dice, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Yo tengo poder para darte en esta debilidad, en este problema, en este quebranto que estás viviendo. Tengo poder del cielo para ti. Tengo unción, tengo fuego, tengo gracia, tengo valentía, tengo esperanza. Amén. Entonces, bajo presión, hermanos, pasa eso. Pero qué lindo es después decir, gracias, Señor. Cuando nosotros pasamos por esa presión, Dios está sacando algo bueno en nosotros. Ahora, si nosotros bajo presión vamos a salir disparando para allá, para el otro lado, confundidos para allá y no sabemos qué hacer y ya perdemos toda esperanza en Dios. Así estaba el pueblo de Israel, hermanos. Quería volverse al mundo, a Egipto, bajo la opresión del faraón, que es un anticristo, un tipo del anticristo. Todo eso, hermanos, es peligroso. Ahora, si bajo presión nos rendimos, adoramos. Job, por ejemplo, que lo perdió todo. Bajo presión, hermanos, realmente Job sufrió una presión integral. O sea, no solamente tuvo un problema de finanzas, tuvo un problema de familia, tuvo un problema de salud, tuvo un problema emocional, tuvo un problema de traición. Porque su esposa lo traicionó en el momento más difícil, más crítico. Entonces, hermanos, realmente, pero sin embargo, él nunca dejó de adorar a Dios bajo esa presión. ¿Amén? ¿Qué hacemos nosotros bajo presión? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Dejamos de adorar a Dios? ¿O nos encomendamos al Señor, nos rendimos al Señor, damos un paso de fe y seguimos avanzando? Si nosotros tomamos la actitud, hermano, de seguir adorando a Dios a pesar de, y servir a Dios a pesar de, entonces, hermano, estamos creciendo espiritualmente. Amén. Estamos creciendo. Después vamos a estar del otro lado, ¿verdad? Y antes de estar lamentando un montón de cosas, vamos a estar dando gracias a Dios. Dios es fiel, aleluya, el Señor es fiel. Descubrimos que el Señor es fiel a su palabra. Entonces seguimos adelante y vamos a encontrar hermanos en el camino, niños que van a necesitar, niños espirituales. Y le vamos a decir con autoridad, mirá, yo ya viví esto, yo ya pasé eso. No es fácil a veces la presión, las situaciones adversas, nada de eso es fácil. Pero conozco un Dios que me ha ayudado. Amén. Conozco un Dios que en medio de la presión no me soltó, me agarró fuerte de la mano. Amén. Y me sacó adelante. Amén. Ese es el Dios que servimos, hermanos. Amén. Un Dios que no te deja en medio de la presión. Permite la presión para que crezcamos. Así que si alguno en esta mañana se siente bajo alguna presión en algún área de su vida, quiero decirte que el Señor está trabajando en tu vida, pero hay que rendirse, hay que humillarse. Amén. Es necesario porque es en esa presión es que la fe es probada, porque, hermanos, si la fe no es probada, no es fe. La fe tiene que ser probada. La Biblia lo dice, y probada como el oro. O sea, nuestra fe tiene que ser probada.
Y cuando nuestra fe es probada no es para que andemos turbados, enloquecidos, desesperados, sino para que podamos nosotros rendirnos al Señor. Otro factor, hermanos, para crecer espiritualmente es la obediencia. Es cuando obedecemos que ganamos. Es cuando obedecemos que ganamos. No es cuando oramos que ganamos, ni es cuando servimos que ganamos. Yo puedo estar involucrado en todas las cosas de la iglesia y puedo ser una persona de oración, pero si yo no obedezco a Dios, no gano. Nosotros vamos a ganar solamente, hermanos, si obedecemos a Dios. En la obediencia es cuando la fe es probada, entonces no es ni en el servicio ni es en la oración. Porque puedo orar mucho, pero si desobedezco a Dios, quizás el otro día, se hizo referencia de un culto, ¿verdad? Donde estaban en un culto y en ese culto es para escuchar la voz de Dios. Cada vez que hay una reunión en la iglesia, tenemos que ser sensibles a la voz de Dios, no solo en la iglesia, sino en nuestra casa, donde sea. Por algunas cosas que me dijeron, estábamos, pero no escuchamos la voz de Dios. No escuchamos. Eso se dio ayer en la escuela bíblica, donde a veces hablamos temas, ¿verdad? No se escuchó la voz de Dios. Y podemos estar en oración, ¿verdad? Y podemos orar y podemos venir a los cultos y todo lo demás, pero hermanos, y podemos hacer muchas cosas, pero hay que obedecer a Dios. Si nosotros obedecemos al Señor, ahí es cuando ganamos. Hasta que no obedezcamos al Señor, podemos orar mucho y mucho, porque vamos a suponer que estamos orando y Dios dice, bueno, tenés que hacer tal cosa. ¿No? En la oración Dios nos habla, no solamente nosotros hablamos, sino que Dios nos habla. Y si el Señor te dice, mirá que tenés que hacer tal cosa, y vos le decís, no, Señor, no puedo. Moisés, por ejemplo, cuando el Señor le dijo, mirá que tenés que liberar a Israel, Moisés dijo, no, yo soy tardo de palabra, no. Puso un montón de excusas. Pero después terminó obedeciendo. Amén. Entonces, a veces nosotros ponemos un montón de excusas y claro, y si no obedecemos al Señor, hermanos, no hay forma. Cuando no obedecemos, sin obediencia estamos deambulando en el desierto por años. Ahora, hermanos, recuerden ustedes a Abraham. Abraham, que fue llamado el padre de la fe, dice que le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ahora, ¿cómo fue probado Abraham en la fe? ¿Cómo fue probada la fe de Abraham? Bueno, cuando Dios le pidió a su único hijo que lo entregara, ¿no? Dios le dijo, entrégame a tu único Isaac en sacrificio, o sea, tenía que matarlo. En pocas palabras, Abraham tenía que sacrificar a su hijo en obediencia a Dios. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Abraham? La Biblia dice que le creyó a Dios en ese momento y que fue a obedecer y que en el momento que iba a sacrificar a su hijo, el Señor le dijo, no lo toques. El Señor obró ese milagro en el momento preciso, pero en realidad él estaba siendo probado en la obediencia y en la fe. Ahora, hermanos, qué difícil es, ¿sí o no? Qué difícil es que esa petición que le hizo Dios a Abraham, y qué difícil habrá sido para Abraham porque era el padre, era el hijo de la promesa, tenía un hijo amado y tenía que sacrificarlo. Pero esto nos enseña, hermanos, que Dios nos pide cosas a nosotros. Dios nos pide algunos sacrificios. Dios nos pide que hagamos algo y no nos va a pedir que sacrifiquemos a nuestro hijo. No nos va a pedir, hermano, porque incluso esto era en contra de la voluntad de Dios. Dios jamás iba a permitir que Isaac muriera sacrificado. Dios ya tenía un plan
Pero era necesario que Abraham fuera probado en esta obediencia. Y, hermanos, lo que quiero dejar para terminar aquí, la obediencia trae superación personal, pero aparte de eso, hermanos, cuando Abraham obedeció, Dios le proveyó. Dios se manifestó. Amén. En el momento que Abraham obedeció y fue con Isaac allí al monte Moriah a sacrificar a su hijo, que tenía todo ya la leña, ¿verdad? Porque lo mataban y le prendían fuego y demás, ¿verdad? En ese momento se manifestó el Señor y proveyó un cordero. Y que no lo sacrificaran al hijo, sino que sacrificaran el cordero. O sea, Dios se manifestó. Queremos que Dios se manifieste a nuestras vidas, tenemos que obedecer. Amén. En el área que sea, queremos que Dios se manifieste en nuestra familia, tenemos que obedecer a Dios. Primero está Dios, después nuestra familia. Primero Dios y después nuestra familia. Primero honro a Dios y Dios se va a encargar de nuestra casa, de nuestra familia. Dios se va a encargar de sanar, de restaurar, de salvar. Dios se va a encargar cuando en primer lugar está el Señor. Amén. Que Dios nos ayude a comprender esto. Dios se manifiesta, hermanos, en el área que sea, en nuestras finanzas. Ahí tenemos la viuda pobre. ¿Cómo una viuda pobre que tenía un puñadito de cosas pudo darle primero al profeta? En realidad, hermanos, es ilógico. Nadie pensaría de esa forma. No. Primero a mi hijo. Primero mi casa, primero mi familia. Pero en realidad acá lo que Dios quiere dejar una enseñanza, hermanos, que cuando Él está primero y le obedecemos, Él va a proveer. Dios va a proveer siempre, hermanos, cuando nosotros también en lo poco somos fieles. Hermanos, también para crecer necesitamos involucrarnos en el equipo, y esto tiene que ver con el servicio a Dios. Cuando servimos, aprendemos. Si nosotros queremos crecer espiritualmente, hermanos, tenemos que servir a Dios. Cuando servimos somos útiles. Cuando servimos a Dios. Ahora hay que servir a Dios solo en la iglesia. No, hermanos. Podemos servir a Dios en todo lugar. Podemos servir a Dios. O sea, no piense solamente en servir a Dios en la iglesia. Podemos servir a Dios en todo lugar donde andemos. Servir a Dios, ¿verdad? Podemos servir a Dios en el hospital, en nuestro trabajo podemos servir a Dios, en la calle podemos servir a Dios, donde andemos podemos servir a Dios. Una palabra, por ejemplo, de aliento a una persona que está desanimada en la calle o donde sea, eso es servir a Dios. ¿Entiende? O sea, no piense que no puede hacer nada porque no tiene tanto tiempo para la iglesia. No, hermanos, usted es iglesia también fuera de acá. Amén. Usted puede servir a Dios. Ahora, es lindo ser parte del equipo, hermanos. Yo tengo que jugar el partido junto con mis compañeros. Somos una familia. Entonces, hermanos, crecemos. Cuando servimos, aprendemos. Se aprende sirviendo, amén. Se aprende en la práctica, ¿verdad? Se aprende. Y qué lindo es aprender, porque eso es crecimiento. Cuando yo ayudo a alguien estoy aprendiendo y estoy creciendo, ¿verdad? Y entonces eso me va ayudando cada día. Y me siento útil. Cuando servimos, ayudamos a otro, ¿verdad? Ahora, sin servicio, hermanos, hay estancamiento espiritual. Si no hacemos nada para Dios y solamente venimos al culto a recibir, hermanos, hay un estancamiento espiritual. Hay un estancamiento. Soy alguien que no está haciendo nada. Eso pasa aún en el área de la salud. Si nosotros no nos movemos, nuestra salud se daña, se enferma. Es así, ¿verdad? Tenemos que estar en movimiento. Hay gente que sale a caminar, hay gente que hace cosas y mueve o está activa en algo, porque eso le ayuda en la salud, ¿verdad? Y así también, hermanos,
en el servicio a Dios, nos trae una salud espiritual, nos trae un crecimiento espiritual. Por eso, si queremos crecer, hay que involucrarse. Involúcrese en algo que tenga que ver con el reino de Dios. Involúcrese en alguna cosa y va a crecer, y va a ayudar a otro, y se va a sentir útil, y va a llenarse de gozo por estar sirviendo a Dios. Amén. Y por último, para crecer necesitamos prepararnos. La Biblia dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Pereció. Usted sabe lo que es perecer. Morirse, derrumbarse, desanimarse, que nada salga bien. Eso es perecer. Pereció mi casa, perecieron mis finanzas, pereció mi familia, pereció todo, pereció mi ánimo. Bueno, hermanos, hay que prepararse, ¿verdad? Allí en 1 Timoteo 2, 3, 4 dice que el Señor quiere que todos sean salvos. Dios quiere que todos sean salvos, pero que también vengan al conocimiento de la verdad. O sea, quiero que se preparen, que conozcan, que se preparen. Amén. Dios quiere que todos seamos salvos y vengamos al conocimiento de la verdad. Para crecer, hermanos, debe haber una disposición de prepararse. Disposición para prepararse. ¿Tenemos esa disposición para prepararnos? O sea, hay una disposición en mi corazón. Quiero prepararme. Quiero estudiar. Quiero aprender. Quiero saber algo más de la Biblia. Quiero que me enseñen esto. Quiero saber esto que no entiendo de la Biblia. ¿Hay una disposición así? Si usted dice no quiero, si usted dice no sé, si usted dice no tengo tiempo, si usted dice no, y si usted dice no puedo por esto o por lo otro, no hay una disposición. Cuando hay disposición, hermano, nosotros rompemos las barreras, nosotros buscamos el horario, buscamos la forma, hacemos cuando hay una disposición. Ahora, hermanos, si no hay una disposición, nuestra fe va a ser muy débil. Nuestra fe va a ser muy pequeña, muy apocada, sin conocimiento, hermanos. Y aquí la Biblia dice que mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Ahora dice la Biblia también ahí que le faltó conocimiento porque despreciaron el conocimiento. Dijeron, no quiero saber más, estoy conforme, estoy bien así, no me interesa más. Estamos hablando, hermanos, de algunos factores para crecer espiritualmente. El primer factor, hermanos, tiene que ver con la presión. Somos creyentes que vamos a crecer bajo presión. O sea, no se preocupe tanto porque va a haber presión. Capaz usted dice, bueno, yo no quiero pasarla muy mal. Bueno, ¿quién quiere pasarla mal? ¿Quién quiere enfermarse? ¿Quién quiere tener un problema familiar? ¿Quién quiere tener un problema económico? Hermanos, problemas van a venir. Tenemos que estar preparados para decir y para saber en quién creemos. Y para decir, bueno, me extiendo hacia adelante, aunque me esté faltando el producto del olivo, aunque haya guerra, aunque haya conflicto, aunque haya presión, aunque haya problema, yo creo en un Dios que me sustenta y me agarro de la roca, no me suelto de la roca. En medio de este mar embravecido que me llena de presión, en medio de este mundo loco que me llena de presión y de amenaza, yo sé de quién me voy a agarrar. Y voy a soportar esa presión, voy a salir adelante, voy a crecer. Qué lindo es ver un milagro, experimentar un milagro. Hermano, cuando experimentamos un milagro, nosotros crecemos. Amén. Porque estaba orando por ese milagro y ese milagro llegó. No sé si le ha pasado a ustedes. A mí me ha pasado, a nosotros nos ha pasado en varias ocasiones, hermanos. Que solamente la gracia, la misericordia o un milagro de Dios. Entonces decimos, gracias Señor, porque fuiste fiel, sos fiel. Y así en todas las áreas de nuestra vida, hermano. Puede ser en el área financiera, ¿verdad? Puede ser en el área de la familia, lo que sea, hermano, el Señor
es fiel, pero tenemos que sostenernos en su roca, agarrarnos firme. Amén. Y crecer en la gracia, crecer en el conocimiento, crecer en sabiduría, hermanos, porque ya no somos niños. Tenemos que dejar de ser niños y comenzar a comer comida de adulto. Necesitamos más. Y esa comida de adulto, hermanos, la vamos a necesitar porque los tiempos en el cual estamos viviendo son tiempos de presión. Son tiempos donde hay presión alta, presión pesada, ¿verdad? Hay un peso sobre nosotros, hay preocupación. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer con mis hijos? ¿Qué voy a hacer con mi finanza, con mi trabajo? ¿Qué voy a hacer con mi familia? ¿Qué voy a hacer? Eso es presión, hay una presión. ¿Y qué vamos a hacer, hermanos? La Biblia dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo eso que te trae presión, todo eso que te preocupa, toda preocupación, ¿verdad? El Señor te va a ayudar. El Señor te va a ayudar. Así que damos gracias al Señor en esta mañana. Amén. Dale gracias.